Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural. No te olvides del regalo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. La Bella y la Bestia es uno de esos cuentos que nos han hecho pensar a todos sobre cómo encontrar el amor verdadero y no quedarse en las apariencias. El séptimo arte no es ajeno a esta historia, pues el francés Jean Cocteau nos ofreció una obra maestra del género romántico, mientras que Disney nos obsequió con 2 cintas maravillosas sobre el musical de La Bella y la Bestia, que sirvió para dar el empujón definitivo a 2 obras maestras posteriores, como Aladín y El Rey León, antes de que llegara su versión en carne y hueso con una gran interpretación de Emma Watson, del que mi sobrino se considera fan número 1. Una historia marcada por extraños guiños a la ideología de género. Durante un tiempo pues ya ha vuelto a la normalidad Disney sobre esta temática. ¿Quién no se acuerda de esta banda sonora? Ni no ni no ni, ni no ni no ni, ni no ni no ni. El caso es que tengo en mis manos una magnífica adaptación que permite comprobar tanto el buen fondo como el gran nivel literario de esta historia escrita en prosa poética, con una moraleja que en realidad nos da una receta de la felicidad. Pues si queremos formar una familia no nos podemos quedar en el jijiji o jajaja, sino que tenemos que buscar en el interior de la otra persona, ya que lo mismo estamos con una joya en toda regla que nos va a hacer la vida maravillosa, que estamos con una joyita en el peor de los sentidos. Tengo que decir que he disfrutado del cuento como si fuera un niño, aunque es para todas las edades. También los adultos la pueden disfrutar. La Bella y la Bestia en esta edición de Edelvives ha sido adaptada por Cécile Roumiguier y con unas emotivas ilustraciones de Benjamin Lacombe. Nos encontramos con un extra del hombre lobo, entre comillas, en la vida real, con el que guarda ciertos paralelismos, pues en él aparecen los cuadros de la familia González y su hija. Vemos un cuadro anónimo de Pedro González de niño, que fue regalado, fíjense la aberración, al rey Enrique II como animal de compañía, mientras que su hija Antoñita González, también peluda, fue pintada por la pintora Lavinia Fontana en 1595. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, y en una semana marcada por la lluvia, llenando pantanos, nosotros nos centramos en los estrenos de esta semana, empezando lógicamente por la película Timo, Wicked 2, el musical. También se estrena la película Drácula y, por supuesto, no nos podemos olvidar del cine social a través de la película Aullar y la película de la semana, que será casi sin dudarlo Jake Kelly. En nuestra sección de críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Die My Love con Jennifer Lawrence, y en críticas en un minuto no nos podemos olvidar de Irene de Alba con su Classic Manía.
Por supuesto tenemos la firma en esta ocasión de Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de un escritor portugués. Y nuestro compañero y amigo Antonio Peláez con Z, qué fuerte me parece, pues nos tiene preparada alguna que otra sorpresa en unos premios muy especiales en la que los actores tienen que estar guapos, muy guapos, y no es la ceremonia de los Oscar. Comenzamos. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque en esta ocasión Noah Baumbach sube de nivel contando con 2 estrellas muy potentes para su nueva película, Jay Kelly, donde se analizan las luces y sombras, los puntos claros, los puntos oscuros de una estrella de Hollywood. Hay que decir que es una historia en la que se cuenta la vida de una estrella en crisis, y el director nos vendió la película del siguiente modo. Haciendo la película podía identificar ciertas conductas egoístas típicas de las estrellas de cine. Las he visto en otros actores y en ocasiones las he adoptado yo mismo, y espero no volver a caer. En definitiva, una historia que habla de los egos del mundo del arte, donde a veces hay personas que creen que están por encima de otras. ¿Qué más te podemos contar de esta historia? Pues te podemos decir que el tándem lo forman 2 actores muy distintos. El carismático George Clooney, que no ha perdido ese halo de estrella del cine clásico, y Adam Sandler, un humorista que tiene películas nefastas, pero que tiene 4 o 5 que están bastante bien, donde él lo hace muy bien. Últimamente lo vimos haciendo de entrenador para uno de los hermanos del baloncesto español que han estado en la NBA, y lo hizo también muy bien. El caso es que tenemos las declaraciones de Baumbach que nos habla un poco de estos actores. Y además, una de las cosas que más ha llamado la atención, por lo menos de lo que he visto, es lo que dice de Adam Sandler. Dice: es una persona tan generosa, leal y luminosa que siempre la tuve en mente para el personaje de Ron, que es el asistente de la estrella George Clooney. Bueno, hay que decir que Baumbach dice lo siguiente de Clooney de una manera también bonita. Dice: conozco a George desde hace tiempo, y cuando le pasé el guión y lo leyó, lo primero que me dijo que me había metido en un buen lío porque no hay mucha gente que pueda interpretar a ese papel. Además, Adam Sandler dice lo siguiente de Clooney: no hay mucha gente en el planeta como George. Él ha sido una estrella muy popular durante muchísimo tiempo. Y es que todos recordamos los inicios de George Clooney, que fueron bastante tardíos para lo que es normal en una estrella de Hollywood, y que cuando estaba a punto de tirar la carrera, abandonar la carrera de actor, lo que hizo fue entrar en la serie Urgencias, y a partir de ahí empezó a triunfar. Y además es un gran director de cine. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La película estafa de la semana es sin duda Wicked 2, no porque el musical sea malo, sino porque de un musical fabuloso de Broadway que ha tenido muchísimo éxito, se han sacado 2 películas. Es decir, el musical se ha partido en 2 para sacarle todo el dinero posible, y eso la verdad no me parece adecuado. El caso es que Wicked 2 es la segunda parte de una precuela antes
de lo que conocemos todos como El Mago de Oz, esa obra de Victor Fleming, inolvidable, del año 1939, aunque aquí al final se acabarán entrecruzando, pero no era el objetivo de esta historia. El caso es que nos encontramos con grandes actores como por ejemplo Cynthia Erivo o Jeff Goldblum, haciendo en este caso de Mago de Oz. Los directores o el director y el equipo de producción nos venden la película de la siguiente manera. Wicked 2, segunda parte, tiene algo de película de monstruos, con criaturas icónicas que no sabíamos cómo se convirtieron en lo que son. Esperen ver al hombre de hojalata del espantapájaros. No son efectos digitales, casi todos los efectos son prácticos. El público no está preparado para lo que va a ocurrir. Como dato curioso, también podemos decir que el director ha destacado la ambigüedad de los héroes y villanos en esta historia atemporal. Creo que Oz siempre ha sido una metáfora de nuestra realidad. Jugamos con muchos espejos y distorsiones, ya sea sobre el panorama político o sobre nuestra propia vida diaria. Siempre estamos luchando con quiénes somos y en quién nos convertimos cuando descubrimos la verdad. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Si te gusta el cine de colmillos, es decir, de vampiros, en esta ocasión no puedes perderte la nueva versión de Drácula, un Drácula particular que nos habla de cómo decir adiós para despedirte de quien amas. Es la nueva película de Luc Besson, un director que en esta ocasión se ha vuelto romántico, muy romántico, y al que recordamos por películas de acción como El Quinto Elemento. Y es que esta temporada parece la de los clásicos del género del terror. Y si hace 3 semanas hablamos del Frankenstein creado por Guillermo del Toro, que nos ha gustado bastante, en esta ocasión le toca al personaje creado por Bram Stoker, el Conde Drácula. Y es que se han hecho muchas versiones sobre este personaje, este atractivo personaje. Acuérdense de la versión de la Universal, en 2 versiones, a la su vez, la de Bela Lugosi y la del mítico español Carlos Villarías, que hacía la versión en castellano en el Hollywood español, lo que se puede considerar la época de la primera gran etapa de Hollywood. El caso es que ha habido muchos más Dráculas. Acuérdense del querido Drácula de la Hammer, la película de Christopher Lee, que es una auténtica maravilla, donde nos encontrábamos a Van Helsing. También nos acordamos de la comedia El baile de los vampiros de Roman Polanski, que estaba muy bien ambientada y daba esa sensación de miedo siendo a la vez divertida. Y por supuesto nos acordamos de la versión de Laurence Olivier, protagonizada por este actor, que estaba también muy bien, que se pudo ver en los años 70. Y cómo no, tenemos que acordar de una de las obras más potentes de Francis Ford Coppola, que también tuvo muchísimo éxito. Bueno, el caso es que Luc Besson es el director de esta película, que nos vende el producto de una manera distinta. Dice lo siguiente: Drácula es alguien que no es un muerto en vida ni es un monstruo. Nunca lo vi así. Es un hombre enamorado condenado a no estar con la mujer de su vida, a no morir. Está vivo por toda la eternidad y por toda la eternidad busca a Elisabetta y acaba encontrando a Mina y el camino para despedirse e ir a otro lugar.
Mi Drácula no se alimenta de sangre ni tiene ningún interés sexual o morboso. Su alimento, mientras busca a Elizabeth a través de los años y de los siglos, es el arte. O sea, que tenemos una versión peculiar que además tiene que ver mucho con La Bella y la Bestia, ya que en esta ocasión también les hablamos de ese cuento. Y Luc Besson además tuvo la suerte de lograr el éxito gracias a la película Kamikaze, ya que ganó el premio a la mejor película. Y todo eso fue gracias a España, porque España en el Festival de Sitges fue el que le dio esa gran oportunidad para convertirse en un gran director. Finalmente la guinda al pastel la pone el cine social, ya que el cineasta Guillermo Galoe consiguió llevar su película al Festival de Cannes. Nos estamos refiriendo a Ciudad sin sueño. También se estrena otro drama social de un cineasta como Sergio Ciruela, que tiene una trayectoria que tiene mucho que ver con México, porque es un lugar donde se puede hacer por lo visto buen cine y es de alguna manera un lugar donde se produce un triple vínculo, el de la América Latina, de Hispanoamérica, el de Estados Unidos y el de Europa. En esta ocasión nos propone una película peculiar. Se titula Aullar. Es una película protagonizada por Elena Martínez, que hace de una madre soltera que cría a su hijo sola, y desde luego hay algo muy especial que ocurre después cuando aparece el padre alcohólico de ese chaval y se establece una relación. Se trata de una película que de alguna manera sirve para denunciar el drama del alcoholismo en la familia, como el alcohol ha destrozado tantas familias en España y en el mundo, porque cuando uno bebe hay personas que pierden el control y todo se vuelve absolutamente una pesadilla. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Resulta paradójico que una mujer que ha tenido una experiencia tan bonita sobre la maternidad como Jennifer Lawrence, que le ha cambiado la vida para ser más feliz, haya optado por producir y protagonizar una historia basada en la novela de la argentina Ariana Harwitz, Mátate amor, Die My Love, que versa sobre la depresión posparto. Para ello ha formado tándem con Robert Pattinson, en lo que puede considerarse el matrimonio de las sagas, pues Katniss, la protagonista de la saga de los Juegos del Hambre, se casa en este caso con el vampiro Edward Cullen de la saga Crepúsculo, cuyas primeras entregas respectivamente nos parecieron magistrales en sendos casos. La cinta gira en torno a una joven y enamorada pareja en la que ambos intentan encontrarse a sí mismos tras el nacimiento de su primer hijo.
Esta es la segunda película potente de la británica Lynne Ramsay, pues es una especialista en documentales, considerada por la Lawrence como la persona ideal para llevar a cabo este proyecto. El propósito de la estrella hollywoodiense, interpretando a Grace, queda bien claro: concienciar de la depresión postparto. Suponemos que para buscar soluciones y ayudar a otras personas que se encuentran en esa situación, pero hay formas y formas. Nos preguntamos si era necesario hacer sufrir tanto al espectador y terminar con una especie de final ambiguo. ¿El producto es arriesgado? No, lo siguiente, porque lleva al extremo esa situación. Tenemos la impresión de que para sus creadores el fin justificaba los medios, ahogando al espectador, pues se utiliza el morbo y el exhibicionismo, sobre todo ella, de manera indiscriminada, cada 2x3, que son 25. Jackson, el marido, es mostrado como un hombre paciente que confía una y otra vez en que es posible arreglar una situación insostenible. Los padres de él ofrecen esperanza, él, interpretado por Nick Nolte, con su inocencia y poesía, mientras que ella, Sissy Spacek, con los pies en la tierra, transmitiendo luz con la mirada. La directora juega al doble sentido con un ritmo demasiado pausado y parece que en cada situación intenta que saquemos dobles conclusiones. Finalmente, la banda sonora country transmite alegría y la selección musical es extraordinaria. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Storyboard. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Teníamos ganas de hincarle el diente al cuarto tomo del integral de Daredevil, que no es el mejor, pero como se trata de Frank Miller, pues sigue siendo bastante bueno. Este volumen recoge su trabajo de 1982, donde ya apuntaba maneras a lo que sería su obra maestra Born Again, Daredevil Born Again. La portada nos define el principal contenido de este ejemplar en formato de lujo, ya que vemos dos formas de entender el heroísmo, ya que Frank Castle, el castigador, aunque nunca mata inocentes, hace justicia a su manera, haciendo de poli, de juez y de verdugo, lo que lo distingue de Daredevil, para el que el quinto mandamiento, no matarás, generalmente suele ser su límite, pues se limita a ser poli y juez, pues se ajusta a derecho, pues como abogado intenta ayudar a los vecinos del barrio neoyorquino de la cocina del infierno. De hecho, Daredevil realiza un masaje cardíaco para reparar el daño infligido por el castigador a un delincuente. La historia gira en torno a una serie de crímenes del mencionado justiciero, el castigador, que es un héroe vengativo, a lo Charles Bronson, acuérdense, donde Daredevil ofrece alternativas porque su fe le invita a ser luz y los habitantes de Nueva York confían en él, como cuando un profesor de instituto le dice, parafraseándolo un poco, solo tú puedes salvarle, ayúdale, ayuda a ese chaval herido. No obstante, la escena más impactante, contada en una serie de viñetas, es una en la que vemos a un chaval con una pistola que encañona a un mafioso que le hizo daño. En ese momento Daredevil busca una solución sujeta a derecho pensando en su alter ego Matt Murdock, que lo defenderá en un juicio posterior, y le dice en ese momento de tensión: no lo hagas, Billy, no eches tu vida por la borda, lo encerraremos por la muerte de Mark y por envenenar al entrenador Donahue, te lo prometo, Billy. Al final de este cómic aparece un Daredevil con una pistola en la mano apuntando a su cabeza como pensando en el suicidio, que es un cómic del que hemos hablado en alguna ocasión, en el que Daredevil, el Diablo Escarlata, reflexiona sobre el legado de su padre, recordando que, aunque no fue un buen padre, en otras ocasiones no dice lo mismo, le enseñó a ser un hombre, un tipo legal,
al no tirarse a la lona en un combate que iba a ser amañado. Y por esas razones, pues tuvo la oportunidad de matar a Bullseye y no lo hizo, lo que posteriormente ocasionaría que Bullseye matase a Elektra Nakios, esa villana de la que estuvo Daredevil enamorado. Por eso hay un capítulo final titulado Resurrección, tras la muerte de Elektra, que nos ofrece un final extraordinario. No se lo pierdan, merece mucho la pena. Por cierto, no nos podemos olvidar de la historia de amor entre Heather y Matt Murdock, donde su autor nos invita a reflexionar sobre si se puede tener una relación seria siendo un superhéroe. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y en esta ocasión damos la bienvenida a nuestro amigo Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional, porque en esta ocasión nos va a hablar sobre un relato del escritor portugués del siglo XIX, José María Eça de Queiroz, que ha servido para recordar un autor poco conocido en España. ¿Qué puedes decirnos de él? Bueno, poco conocido en España, pero en Portugal es muy conocido. Digamos que los cuatro grandes autores de la literatura portuguesa son Camões, Pessoa, todo el mundo los conoce hasta ahora, ¿no? Saramago, pero también José María Eça de Queiroz. Es el equivalente portugués a nuestro Galdós español o a un Balzac francés, Dickens, bueno, más o menos. En fin, sí. un hombre incrustado en la corriente del realismo, ¿no? Del realismo que en este caso retrata muy bien a la burguesía portuguesa de la segunda mitad del siglo XIX y que escribió una serie de novelas que tuvieron bastante éxito, algunas eran sagas familiares que se llevaban entonces mucho y después también se ha llevado, como por ejemplo Los Maya, que sostiene una familia, La ilustre casa de Ramírez, La ciudad y las sierras, el primo Basilio, y entre otras obras, ¿no? Sí. Y tuvo una vida, y es por eso una vida interesante, en la que no pasó gran parte de su vida no transcurrió en Portugal, transcurrió fuera, porque era diplomático. Llegó a ser cónsul en algunas ciudades inglesas, pero al final consiguió su gran sueño, y ahí pasó los 12 últimos años de su vida, ser el cónsul de Portugal en París. Ahí murió precisamente en el año 1900. Bueno, hay que decir que José María Eça de Queiroz guarda un cierto parecido con Galdós, que lo acaba de mencionar. Además tiene un relato que se llama El Mandarín, que curiosamente yo creo que de aquí ha salido un villano de los cómics de Marvel, porque desde luego tiene características muy similares. El caso es que El Mandarín es un relato corto de este autor y nos gustaría conocer un poquito cuál es su argumento, así a grandes rasgos. Bueno, efectivamente, es un relato corto que apenas tendrá un centenar de páginas, pues una novela corta se podría decir. Él lo escribió durante un verano que estaba en Francia, en la ciudad de Angers, en su hotel. Se puso a escribir esta obra que plantea un dilema ético muy curioso. Hay que imaginarse la situación. En este caso, el protagonista se llama Teodoro y es un oscuro funcionario, un hombre que hace una tarea burocrática en un ministerio en Lisboa. Estamos a finales del siglo XIX. Y en esa vida tan aburrida, tan gris, tan monótona, un día, en uno de sus paseos nocturnos por la capital portuguesa, se encuentra un misterioso personaje que le da un libro, y desaparece a continuación. Y en ese libro encuentra un mensaje que dice lo siguiente: ¿te gustaría ser muy rico? Pues solo tienes que hacer una cosa. Hay un mandarín en la lejana China que es inmensamente rico y que te puede dejar toda su fortuna. La condición es que toques una campanilla y al tocar esa campanilla el mandarín, que ya es muy viejo, que está muy gastado por las enfermedades, morirá.
¿eh? Entonces te dejará a ti como único dueño de su fortuna y podrás salir de esta vida, ¿no? El hombre, Teodoro, le da muchas vueltas y al final accede, toca la campanilla y se produce esta situación, ¿no? Muere el mandarín y le deja herederos, una fortuna inmensa, una fortuna que en poco tiempo le permite dejar la pensión en que vive, irse a un palacio en Lisboa, tener todas las comodidades, todas las comidas, todas las bebidas que desea, gastárselo en mujeres, codearse con la burguesía, la aristocracia y la iglesia de aquel momento, en fin, e incluso dale su fortuna, una fortuna que tiene además en lingotes de oro, que se permite el lujo de hacer préstamos a los estados para financiar las guerras y otras cosas por el estilo, ¿eh? Entonces el hombre se cree que realmente ha triunfado solo con tocar una campanilla, ¿no? Por eso en el artículo que publiqué hablo del poder en una campanilla. Sí. Sin embargo, la situación no es tan fácil, porque poco a poco en sus sueños se le aparece el mandarín, la figura de ese mandarín, y empieza a darle vueltas, empieza a pensar, ¿qué habrá sido de su familia? Porque no tenía familia. A lo mejor esta familia ahora está arruinada, están todos mendigando por ahí, porque les he privado de su fortuna. Entonces se le va a ocurrir la idea de irse a China, buscar a la familia del mandarín para compensarles económicamente, ¿no? Serán sus aventuras en China, pero no será tan fácil, porque se va a encontrar con que no va a ser fácil identificar a quién es esa familia realmente y dónde vivía ese mandarín. De hecho, le timan una vez, ¿no? Y se lo da a otras personas, el dinero. Y además se encuentran muchos obstáculos, porque evidentemente la mala conciencia que tiene Teodoro le obliga a dar dinero a la gente, y claro, el gobierno no está por esa labor que un extranjero haga esas cosas, ¿no? De tal manera que al final fracasará y se vuelve a Portugal, sin haber conseguido su objetivo. Intentará por último, pensando que el mal está en él, las cosas que le pasan, renunciar a su fortuna y volver a su antiguo trabajo. Pero se encuentra con que la sociedad que antes le aplaudía le rechazan, creen que se ha arruinado, no es así, y al final vuelve otra vez a tener su fortuna. Y es un lastre que no puede separarse de eso, ¿no? De tal manera que eso le va a acompañar hasta el final de sus días, ¿no? Ese es el planteamiento a grandes rasgos del mandarín. Sí. Entiendo que esta obra, tal y como cuenta en tu artículo, pues tiene diversos giros argumentales y por otra parte el mandarín plantea un dilema ético de alcance, un gesto trivial como tocar una campanilla, pues podemos decir que cambia la vida de una persona que se engaña a sí misma considerando que su acción no tiene consecuencias. ¿Este dilema ético es válido para todos los tiempos? Pues sin duda que sí que lo es, porque evidentemente eso podríamos aplicarlo a tantas cosas. Habrá gente que a lo mejor se enriquece con la droga. Pensemos en un ejemplo, ¿no? Él a lo mejor nunca ve en su vida un drogadicto, pero comercia con la droga. O alguien no ve en su vida a una persona arruinada por el juego, pero él se enriquece con el juego. O sea, nuestros actos tienen consecuencias. Y detrás de esas consecuencias puede haber personas que son perjudicadas por nuestros actos. Y no digamos ya situaciones de injusticia en el trabajo por parte de un empresario. Los ejemplos serían hasta el infinito, de un acto que a lo mejor, pues yo aquí no veo nada. Yo veo que voy a hacer una ganancia rápida con una especulación, pero no te das cuenta o no quieres darte cuenta que detrás de ese acto a lo mejor muchas familias van a la calle, pierden su trabajo el padre, los padres, en fin. O sea que los actos tienen consecuencias. Sí. En este caso, una cosa inocente, toco una campanilla, se muere un viejo mandarín y yo me hago rico. Pues no, es todo más complicado de lo que parece. Bueno, la verdad que ojalá esta idea pudiésemos inculcarse a los alumnos, porque ha habido un caso muy grave de acoso que ha provocado que una niña pues se suicide en un colegio de Andalucía. Y la verdad que a veces por no tener clara esa idea, pues se producen este tipo de cosas. Pero es que además, ahora que citas ese caso, aunque sea un inciso, los actos tienen consecuencias porque las últimas noticias que yo he oído al respecto es que algunas personas, probablemente alumnas de la misma clase o de otras aulas, están difundiendo los nombres y números de teléfono y las direcciones de las presuntas acosadoras, de tal manera que la situación
para ellas se puede hacer muy complicada, ¿no? A partir de algo que no pensaron, más que ellas querían pasarse un rato a costa de otra persona más débil. Sí, sí. Bueno, centrándonos en la historia que estamos contando en este bonito cuento, podemos decir que guarda relación con otros relatos literarios. Se me ocurre el Fausto de Goethe, La piel de Zapa de Balzac, o por ejemplo el relato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que además la editorial Edelvive está haciendo algo muy especial porque está permitiendo que podamos leer la parte censurada, distinguiéndole de la parte que llegó a publicarse, y es un detalle a tener en cuenta. Pero centrándonos un poco, ¿puede considerarse como ejemplo de tentación diabólica todo lo que estamos comentando? Pues sí, evidentemente la tentación es presentar un mal con apariencia de bien, y entonces pensar, bueno, pues ya está, ya no hay que hacer nada especial, no va a ser para tanto, que va, no exageres, tal. En el fondo, eso se remonta al paraíso, por esta vez nada, porque es probar una manzana, desobedecer una orden, tal, pero sí, bueno, pero en otras cosas le hemos obedecido, en fin. Uno se engaña a sí mismo en estas situaciones de la vida determinadas diciendo, bueno, pues no va a pasar nada, una cosa por una vez es lo mismo que sé yo, una persona que roba y por una vez no se va a notar nada, en fin. La verdad, hace muchos años yo oí el caso, cuando estaban las quinielas en España, era una cosa importante, ¿no? No hoy en día, pues no tanto, ¿no? Pues encontraron el caso de un empleado de banca que hizo un desfalco, para apostar lo más posible a una quiniela ganadora, porque en ese momento se podrían poner más de un resultado. Sí, sí. Y dice, bueno, pues lo que voy a conseguir, tomo este dinero prestado y gano, lo repongo y encima pues me echo, no si no rico, pues hago bastante dinero. Pero resulta que aquel fin de semana fue muy fácil, hubo muchos ganadores y eso no sucedió, con lo cual su hurto se descubrió, con las consiguientes consecuencias para él, ¿no? Es siempre lo mismo, ¿no? La tentación dice, bueno, todo esto te daré, que tampoco tienes que hacer nada, si me adoraras, ¿no? Decía el diablo a Jesús, ¿no? Pero claro, bueno, hay gato encerrado. Sí, mientras preparábamos pues esta entrevista, pues como profesor que eres, pues nos han mandado una frase que nos va a hacer pensar a todos, que podemos decir que es la moraleja final del mandarín. La frase que ha escogido dice: solo tiene buen sabor el pan que día a día ganamos con nuestras manos. No matéis nunca al mandarín. ¿Qué reflexión se te ocurre? Efectivamente, esa frase está al final del relato de Sade Quiroz en mandarín. Lo escribe él mismo diciendo que una cosa tan trivial, bueno, ¿verdad? Podríamos pensar incluso en la eutanasia, ahora que lo estamos diciendo. Pues mira. Matar a un mandarín, que ya no va a hacer gran cosa en el mundo y que realmente podía haber vivido a lo mejor unos meses más, unos días, un año, pero total, ¿qué más daba? Y yo me hago rico. Pues no, evidentemente el dinero que llega en esa situación, pues ciertamente eso acaba por quemar, ¿no? Sí. Pues mira, yo he conocido un testimonio muy curioso, un testimonio cristiano de una persona que podía haberse aprovechado de esa situación en un mal momento económico y no lo hizo, y al poco tiempo pues tuvo la suerte de encontrar un buen trabajo que estaba esperando, pero no se aprovechó de esa situación que le beneficiaba. Pues hombre, eso es bastante encomiable por su parte, ¿no? Porque hay que uno es cristiano, tiene uno confianza en Dios, no dejarse llevar por la ganancia fácil. Se puede aplicar tanto esta historia del mandarín, pues no solo a la economía, a la política, a la vida misma, en fin. Es una historia universal, ¿no? Bueno, pues Antonio Rubio Plo, nos ha encantado como siempre tu colaboración. Con esta nos ha sorprendido porque yo reconozco que no conocía a este autor, pero desde luego he aprendido muchísimo escuchando tu reflexión. Pues muchas gracias, Víctor. Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero estoy sorprendido con el espectacular coche que llevas encima. Pues en realidad es un taxi, porque voy a hablar de Taxi Driver. Y que, por cierto, este modelo es un checker que dejó de producirse en 1982 y el último de la ciudad de Nueva York fue retirado en 1999. ¿Quiénes componen el reparto de Taxi Driver? Pues Robert De Niro, Jodie Foster y Sybil Shepherd. ¿Y qué nos puedes decir de la actriz Jodie Foster? Pues Jodie Foster tenía 14 años en 1976, por lo que no podía hacer escenas explícitas. Connie Foster, su hermana, de 21 años, hizo de doble en esas escenas. ¿Y qué me puede decir de Robert De Niro? Pues el famosísimo monólogo de Robert De Niro frente al espejo fue improvisado por el propio actor. ¿Puedes contarnos el argumento de la película? Pues Travis Bickle, veterano de Vietnam y hombre solitario e introvertido, padece insomnio, lo que le permite conseguir un trabajo como taxista nocturno en Nueva York. Con el tiempo llega a conocer todos los ambientes de la ciudad, desde las mansiones residenciales a los barrios más sórdidos. En una ocasión se enamora de una muchacha llamada Betsy ante la mismísima oficina de un candidato a la presidencia. A partir de ese día siempre detiene su coche en el lugar indicado con la esperanza de ver a su amada. Hay que ver lo que les gusta a los americanos hablar de los veteranos de la guerra del Vietnam. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, ¿qué le pasó al compositor de la cinta? El legendario compositor Bernard Herrmann falleció el día de Nochebuena en 1975, solo horas después de completar las sesiones de grabación de esta película. Ahora tengo un montón de anécdotas que me gustaría que me contases. Me gustaría también que me hablases de curiosidades. ¿Por cuál vas a empezar? Pues durante un viaje que hizo a Dublín en 1977, un admirador suyo se acercó a Scorsese cargando con la puerta de un taxi amarillo de Nueva York y le pidió que se la firmara, lo cual el director hizo mientras se partía de la risa. Y otra cosilla es que Neil Diamond hizo una prueba de pantalla para el papel de Travis Bickle. Bueno, pues mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes quieren contar. Pues la revista Premiere incluyó a Taxi Driver entre las 25 películas más peligrosas de la historia. Y la novia de De Niro, en los 70, Diane Abbott, aparece en el cine porno del comienzo de la película. Bueno, ¿qué te parece si terminamos con las frases más importantes de la cinta? Yo digo la primera porque sé que no se te vas a atrever a decirla, así que yo voy a decir la frase esa que sale en la película. Es una frase dura. Por las noches sale gente de todas las clases, putas, macarras, ladrones, traficantes de droga. Algún día llegará una lluvia, que limpiará las calles de esta porquería. Evidentemente esto lo dice porque el personaje es un tanto racista. Y la otra es, dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñetas crees que estás hablando? Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Si eres un actor, si eres una actriz, si te dedicas al mundo de la interpretación, seguramente sabrás que hay más premios, no sé si, no en España no, pero en Estados Unidos de luego que sí, y en general, hay más premios a los que puedes acceder que números de días del año. Pero, ¿qué sucede? ¿Que ya estamos en la temporada de premios? No, pero estamos en Directo a las Estrellas en el espacio del planeta Radiocine. Os habla Antonio Peláez de Barceló, directísimos para Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca. Ay, los premios, cada vez hay más premios a, sobre todo seguramente actores, ¿no? Pero también directores, guionistas, a todo el mundo del cine, todo el mundo del arte, todo el mundo se emociona, todo el mundo llora. Salvo
cuando no se ven por televisión. Y hay unos premios que son, en realidad, premios abuelito, no te eches el rollo, que en Estados Unidos les han llamado Governors Awards. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué premios honoríficos ha habido desde el año 1929? Eso es la mala conciencia. Ay, le teníamos que dar un premio a este actor, pero eso nos ha pasado. Pues vamos a darle un premio de honor. Les ocurrió con Paul Newman. Le dieron el premio de honor y al año siguiente, ¡hala!, el premio por la película Scorsese. Por cierto, una época en la que se podía decir que una película de Scorsese no era una obra maestra, ¿vale? Y eso que a mí me gustó mucho. El color del dinero. Bueno, pues eso sucedió con Paul Newman. Ese premio se dio en la gala de los Oscar, televisado y demás. Ya sabéis que en las galas de los Goyas, normalmente el premio de honor es el que, pues la persona que lo recibe se tira más tiempo. Pero caramba, en muchos casos, bueno, los Goya no, es más que merecido. ¿Qué ha sucedido este 16 de noviembre de 2025? The Governors Awards. ¿Son los premios de los gobernadores? No. ¿Se llaman premios Abuelito Cállate Ya? Tampoco, pero no sería una mala opción. En realidad lo tendríamos que traducir al español como los premios del comité de dirección. Porque governors, que nos suena, el gobernador de Florida, son los que mandan en la academia. Estos que les han elegido para que digan, pues ahora vamos a poner películas, ahora vamos a hacer un museo, por ejemplo, que el museo de la Academia del Cine ahí está en Hollywood. Los que vayáis en metro a Hollywood habitualmente podéis verlo, incluso no yendo en metro, esto porque anda que no está lejos. Pues el caso es que todas esas decisiones de este año vamos a cambiar, por ejemplo, la cadena de televisión con la que hacemos la retransmisión, lo que es lo habitual, digamos, de la gestión de la Academia de Cine, que por cierto se llama Academia de Cine, no se llama Academia de Cine Americana o de Hollywood. Las demás, como vinieron después, ya tuvieron que poner el apellido, como la española. Bueno, pues eso lo decían ellos. ¿Y qué dicen? Pues nosotros le vamos a dar el premio de honor a ¡pumba!, tal persona. No como los Oscar, que los Oscar es entre todos los académicos. Y este año, ¿quiénes se han llevado los premios y qué premios son estos? Ojo, no confundir con los Oscar técnicos, que esos vienen una semana antes de los Oscar. ¿Hay más premios derivados aparte de los Oscar? Que yo sepa, de momento no. Pero vamos, esto ha pasado de que los actores, bueno, pues tenéis más posibilidades. Hijo mío, ya sé que vuestro trabajo es difícil, pero es que anda que no hay premios. Que ya tiene posibilidades aquí todo el mundo que está ahí con lo del cine. Y bueno, pues la lista de los ganadores, además que seguramente lo que habréis visto es por ahí, ¡voilà!, ¿no? Todo el mundo figurando con sus mejores trajes. Pues si lo que tenemos son lo del Oscar de honor, que es el Irving Thalberg Memorial Award, ¿vale? ¿Y quién era Irving Thalberg? Hay un productor estadounidense fundamental, solo con 37 años. La vida de Irving Thalberg, fascinante en tan poquito tiempo. Estuvo casado, por cierto, con Norma Shearer, en fin, uno de los grandes productores que ayudaron a crear, por ejemplo, la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿vale? Solamente vamos a hacer esa mención porque si no, se nos va la cabeza. Pues el Irving Thalberg Memorial Award este año ha ido para Tom Cruise, que lo ha presentado Alejandro González Iñárritu. Es que están haciendo peliculita. Entonces, a ver si le van a dar a Tom Cruise al final un Oscar de los de verdad el año que viene. Y que parece que repitió todo el rato, como aquello de no es lo que tengo, es lo que soy, de lo de los relojes, ¿no? Pues en este caso es hacer películas no es lo que hago, es lo que soy. Defendió hacer películas en pantalla grande, e incluso algunos de los actores que han ido allí, todos van de promoción de su peli, todos van de promoción. Bueno, pues ha dicho, me ha dado Tom ganas de hacer más películas. Y esta chica que va todo el rato así como que tiene un poco de angina de pecho y que parece que es muy conservadora, muy rubia, muy mona ella, pero que se llama Sydney Sweeney, pues también ha dicho que, es que me han presentado a Tom Cruise y no sabía qué decir. Hija mía, pues le dices, hola Tom. Esto en España le diríamos hola Tom Pepito. Bueno, es una tontería que se me ocurrió. Debbie Allen ha sido otra de las que han ganado el Irving Thalberg, y coreógrafa, actriz, directora, ha dicho que no lo ha hecho sola, y lo que ha hecho es que ha empezado a mencionar a todos los maestros y mentores que la han ayudado.
Win Thomas. Win Thomas es un diseñador de producción conocido como el primer diseñador de producción negro. En algún sitio he visto afroamericano, pero es que creo que ya en Estados Unidos no dicen afroamericano. De verdad, hijos míos, nosotros en España a los gitanos le llamamos gitanos, a los negros negros, a los blancos blancos, a los chinos chinos. Y el caso es que, pasada esta reflexión, ha sido reconocido por eso, pero no solo por eso, sino porque es que este señor ha trabajado, pero con todo el mundo, ha colaborado mucho con Spike Lee, ¿vale? Pero también con Tim Burton o con Ron Howard. Entonces, en A Beautiful Mind, por ejemplo, era el diseñador de producción. Y, bueno, pues él dedicó el premio a su madre y a su abuela, que le apoyaron cuando no sabían quiénes eran Chekhov o Fellini. Ay, una lección de humildad en muchos casos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo lo que quiero hablar es de Lily Tomlin, que no recibió el premio, pero estuvo allí para presentar el Jean Hersholt Humanitarian Award. Hijos míos, esto para un español es como ponerte una trampa de minas. Jean Hersholt Humanitarian Award, vamos, el premio humanitario. Y esta señora se llama Jean Hersholt, de verdad, os ponéis unos apellidos, hija mía, en fin. El caso es que lo presentó su amiga, compañera de 9 to 5. 9 to 5 es una película además que tenía una canción estupenda. Es 9 to 5, que era una comedia con Jane Fonda, ahora hablaremos de Jane Fonda, que en español se tituló Cómo asesinar a su jefe. Yo me estoy acordando, si no seguís la cuenta por Instagram del señor que traduce el título de las películas, seguidlo, porque tiene que haber algo de eso, porque es buenísimo. Bueno, pues Lily Tomlin, actriz cómica impresionante. ¿Cómo se mantiene Lily Tomlin? Qué importante, ahora luego dirá que se habrá operado, pero qué importante es no hacerse cirugías estéticas, porque sigue manteniendo esa capacidad de hacer reír y de ilusionar. Y en su discurso cuenta cómo ella fue a Nueva York y estuvo en los años 70 en el primer concierto que, intentando llegar a un público mayor, le gestionó su representante a Dolly Parton. Dolly Parton, la leyenda, absoluta leyenda y grandísima cantante de música country estadounidense, y que también ha estado en muchísimas películas como en 9 to 5. Bueno, ella estuvo allí, disfrutó mucho Lily Tomlin del espectáculo con Dolly Parton, y pasamos a unos meses después en los que Lily Tomlin estaba en un teatro haciendo su propio espectáculo y viene a su camerino Jane Fonda, ella toda nerviosa porque incluso había llevado el pelo a lo Jane Fonda, era ella seguidora de Jane Fonda, y Jane Fonda le dice: estoy haciendo una película que se llama De 9 a 5 y es que es un drama y yo quiero hacer una comedia y quiero contar contigo. Claro, ella dice: por supuesto, por favor, ¿cómo no voy? Bueno, digamos que van juntas en el coche y era una época en que se ponía la radio y de repente la radio, ¿qué suena? Una canción de Dolly Parton. Y dice Jane Fonda: anda, Dolly Parton, pero sería estupenda para la película. Y de ahí surgió que hicieran 9 to 5. Dolly Parton, que no pudo ir en persona a la ceremonia, que se ha dicho muchas veces y ella ha negado muchas veces que ha fallecido, y que es una de esas que seguramente, al igual que el propio Tom Cruise, pero ya nos conocemos su discurso mucho, seguramente merecería que se viera su discurso por televisión, seguramente, pero que al mismo tiempo simplemente el hecho de estar con las personas, no de hacer todo popular y empezar a publicitar por redes y más. Yo estoy echando ahora ya mi discurso, ¿eh? Bueno, simplemente el hecho de estar, de encontrar esos momentos que al no ser transmitido por televisión, como el discurso de Lily Tomlin, pueden ser 15 minutos improvisados. Eso también es parte de la vida. Esos premios en los que lo que comparte son experiencias más que grandísimos espectáculos. Han sido los premios de los gobernadores de lo que hemos hablado, y dentro de 2 semanas hablaremos de algo más, o nos quedaremos callados, para siempre, o no. Un saludo, un abrazo, todo lo que queráis desde Toronto entero, para Directo a las Estrellas y, por supuesto, Víctor Alvarado, más Víctor que nunca. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido.
recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.